Encuentros Sonoros nace de las conversas de quienes caminamos el trabajo social desde diferentes sentires, experiencies y miradas que como hilos fueron conectando ideas para compartir y tejer de la mano de quienes nos acompañan día a día. Y en este espacio invitamos a amigas, profesionales, compañeras que aún están en procesos de formación, personas que admiramos y a todos aquellos que se piensan y sienten el trabajo social como algo significativo. Les habla Daniela Erazo Mondragón, Andrea Muñoz Cerón y Valeria Río. Estamos muy contentas, pues hoy materializamos un deseo que nos hemos venido pensando desde hace varios meses en un espacio de encuentros y debates. Hoy les damos la bienvenida a esto que hemos llamado Encuentros Sonoros, donde les contaremos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan. El día de hoy tenemos una gran invitada. Su nombre es Sonia Ortiz, trabajadora social de la Universidad del Valle, con amplia experiencia en trabajo comunitario y con un gran interés en la relación entre economía solidaria y trabajo social, que le ha permitido ir explorando poco a poco este campo de la mano de muchas mujeres del oriente de Cali. También es una apasionada por la música latinoamericana, la cual interpreta con una voz increíble. Bueno, Sonia, es un placer tenerte en este espacio donde particularmente hablaremos de algo tan importante para las y los trabajadores sociales como lo son las metodologías para acompañar. ¿Cómo serían unas metodologías chéveres, bacanas, acogedoras para acompañar esas comunidades que todo el tiempo pues, nos están pidiendo desde la universidad, en el trabajo y hasta nuestro día a día, nuestro trabajo comunitario que a veces es voluntario, pero pues que a un voluntario queremos como que imponer ciertos egos desde nuestros lugares de privilegio, porque muchas veces llegamos a los territorios de los lugares de privilegio, entonces como desde allí podríamos acompañar con amor, yo creo, con amor eficaz. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias por el espacio y pues digamos como humildemente desde mi experiencia, desde mi sentir, desde todo lo que me ha atravesado humanamente y desde la profesión, yo considero que definitivamente nuestra profesión, nuestra disciplina, ¿no? Que somos una cantidad, somos un compendio de muchas cosas, que eso puede ser positivo, pero también puede de alguna manera afectar una identidad así como muy propia, pero bueno, yo lo veo más desde lo positivo, que nos alimentamos de muchas cosas, ¿no? De disciplinas y también pues desde allí, desde ese lugar, me parece grandioso que podamos como definir una línea o un enfoque de nuestro quehacer profesional. Además porque pues esa línea, ese enfoque que uno decide o uno emprende y con la cual digamos hacer las apuestas, yo creo que como hay tantos campos de acción, y no sé, yo creo que de pronto nos vamos a centrar un poco más desde lo comunitario, ¿sí? Pero pues puede ser de manera abierta porque como tú dices, o sea, hay tantas cosas que uno a veces se queda como un corto nada más pensar en una u otra, pero digamos que si nuestro campo de acción ha sido comunitario, pues podríamos hablar desde ello. No, pero me refiero es que igual es el reconocimiento de esa diversidad y de esas grandes posibilidades que tenemos desde la carrera, y que digamos sí siento que lo mío realmente ha sido lo comunitario, pero también reconozco los otros espacios en donde también se le han apostado otras personas, otras mujeres y hombres, porque finalmente todos esos nichos, todos esos espacios pues hacen parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pero sí, realmente una de mis grandes apuestas ha sido desde lo comunitario. Creo firmemente que desde allí se puede aportar a esa transformación que tanto soñamos, a las utopías. Creo mucho en eso y pues me parece que así como
Daniela lo expresaba ahora, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, es con la gente, por la gente, desde la gente, porque nos hemos dado cuenta que hay muchos programas, proyectos que están pensando como intervenir, ¿sí? Y lo están haciendo desde su mirada, desde sus intereses. Entonces ahí es donde no nos encontramos con ese tipo de proyectos y programas definitivamente, porque tienden a equivocarse. Y esas equivocaciones nos cuestan mucho porque estamos hablando también de recursos y estamos hablando también de que hacemos en cualquier tipo de interacción, como le llaman, intervención, así que de pronto no nos encontramos mucho en el término, pero de todas maneras estamos llegando a las personas de alguna manera y de alguna manera queda algo en ellas, ¿sí? Entonces por eso me parece que es muy importante siempre hacer una reflexión de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces me parece muy chévere este espacio, y creo que también teniendo en cuenta pues las poblaciones con las que trabajamos, si nos referimos a los espacios de trabajo con mujeres, que ha sido, yo creo que ha tenido una fuerza importante estos últimos años y cada vez se está fortaleciendo más y está apoderando más la mujer desde diferentes campos. Me parece que una de las cosas importantes es también estar abiertas a hacer cosas distintas, porque a veces como que repetimos las mismas metodologías, abierto a los cambios, pero también a mantener cosas esenciales desde lo humano, ¿no? Me parece a mí que eso también hay que tenerlo muy, muy presente. Yo creo que, digamos, allí en ese sentido, como que hacer lectura de la comunidad, lo que vos decías ahorita, una lectura de la comunidad y en esa comunidad de las poblaciones que la componen, porque yo me puedo casar con una metodología y eso pasa. Pongo la metodología para los niños, para las niñas, para los adultos, para las mujeres, para los más viejitos, para las personas. O sea, es como que, y por lo menos en una escuela que nosotras hicimos, hablábamos de eso, de una lectura como de, no recuerdo exactamente el nombre, pero en general, miremos los tiempos que manejan esta comunidad y según los tiempos pensémonos en una metodología. ¿Cuáles son los quehaceres de las mujeres de esta comunidad? Y según esos quehaceres pensémonos en una metodología. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades de los niños? Por ejemplo, bueno, el juego es indispensable siempre, pero en un proceso de aprendizaje como en la etapa que están los niños, pues es mucho más, digamos, rico para acompañarlos en los diferentes procesos. Entonces yo creo que no hay una metodología que uno diga esta es la metodología, sino que justamente yo creo que esa es la propuesta o el reto o lo que nos hemos venido pensando de construir esas metodologías mientras vamos caminando y escuchando a las comunidades. Y hay una cosa que se me alumbró y es que uno a veces la tendencia a idealizar la comunidad, o sea, eso es tenaz porque eso le hace cometer a uno errores y a veces uno tiene esa mirada a veces romántica, o sea, es inevitable a veces, ¿cierto? Pero chévere que uno en el camino se va dando cuenta de verdad que eso de idealizar desde ningún ámbito, pues, ni desde la relación de pareja, o sea, nada, o sea, porque la realidad es que nos equivocamos, erramos, que el constante, incluso el equivocarnos es lo que nos enseña, ¿no? Entonces si idealizamos es como lo máximo, como lo puro, como que nada pasa aquí, que todo es tan bonito, solamente bonito, pues no es así. Sonia, yo ahorita que te escuchaba me entra una inquietud y es porque de pronto yo sí me siento más de los que apenas vamos a salir a enfrentarnos con esa realidad, y es cuando nos hablas de metodologías, ¿qué recomendación le darías a esos que apenas vamos a enfrentarnos? Porque sí, la gama puede ser muy amplia y sí podemos estar abiertos a utilizar nuevas metodologías, pero ¿cómo no caer en ese error? ¿O crees que también hace parte del proceso también
uno vivir esos errores, porque pues pueden ser también perjudiciales, ¿no? Depende del nivel del error. Depende. Porque como les decía ahora, cuando llegué, pues es que cuando yo inicié la academia, yo venía ya de un bagaje del barrio, de las prácticas, del hacer, ¿sí? Entonces, claro, la academia le muestra a uno como el lado de bueno, las teorías, los autores. Entonces empiezas a relacionar eso que has hecho con lo teórico y a veces te das cuenta o que coincide en algo que definitivamente te están diciendo de algo que no tiene asidero desde la realidad que viviste, ¿sí? Entonces, me parece que definitivamente tenemos que escuchar al otro, a la otra. No ser, o sea, más que metodologías, son más bien como tips, podemos decir, ¿cierto? Sí. O sea, no ser como tan apresurados a la hora de definir objetivos, de definir, bueno, que hacer las planeaciones, tenemos que mirar muy bien, escuchar y tratar de interpretar al otro desde su realidad, ¿cierto? Porque como les decía también, o sea, muchas veces los programas y los proyectos, cuando no coinciden esos objetivos con las necesidades de la comunidad, es terrible porque estamos hablando de recursos también, estamos hablando de recursos, estamos hablando de tiempo, que el tiempo es un tesoro, o sea, sí, Y de la confianza de la comunidad. de la confianza de la comunidad, sí. Y yo no sé, yo creo, algo que también he sido como muy, o sea, es como lo están mirando a uno, o sea, como lo están mirando como la trabajadora social que viene a ayudarnos, lo que decía Daniela ahora, que viene a ayudarnos, que viene a darnos una solución. Entonces, de nosotros depende que ese imaginario se vaya rompiendo, del cómo nos relacionamos, hasta nuestro lenguaje, ¿sí? De nosotros depende, definitivamente. O sea, creo que más allá de que se tenga una idea de la profesión, es del profesional o la profesional. Más allá de eso. Si tú le muestras a la gente que tú como trabajadora social eres entregada, eres ética, eres sencilla, eres... sí, tú estás diciendo de la profesión, estás diciendo de tú como profesional. Ahorita que hablabas de pues que tú primero hiciste parte pues de un proceso comunitario, ¿no? De muchos años y que eso es muy diferente a cuando a veces uno empieza a estudiar y no ha tenido como ese acercamiento, ese trabajo, sino que digamos que se motiva a estudiar trabajo social, ¿no? Y ya en el camino como que se van aprendiendo cosas y salimos como con la idea de querer trabajar en una comunidad, ¿no? Que pienso que, por ejemplo, en mi caso también, yo también tuve mucha experiencia, o desde antes de entrar a la universidad pues tenía como un proceso y eso hace mucho la diferencia, pues porque claro, ya venimos como con una mirada diferente, entonces cuando entramos a estudiar pues logramos hacer esa visión diferente, ¿no? Pero pues está el caso de esos estudiantes que a veces ingresan a estudiar y apenas van como a... y que ahí está esa discusión, ¿no? Entonces, bueno, es que yo salgo y me preparé para ir a montar y a poner en práctica esto que aprendí en la academia, ¿no? Y no está mal, pues porque igual podemos aprender en ese proceso de trabajo social y creo que lo que hemos hablado aquí en estos encuentros es cómo también vamos deconstruyendo un poco eso que vamos aprendiendo en la academia, ¿no? Y encontramos estrategias, entonces salimos con unas ideas de ahí, el grupo focal, ciertas cosas puntuales. Sí. Y claro, nos perdemos de lo básico, o sea, lo básico que es el escuchar, que es el aprender de la otra persona, el cometer errores y pues proponer otras cosas. Entonces yo quería como también conversar un poquito contigo qué estrategias han funcionado, pues también esas que nos has dicho ahorita, pero como con qué estrategias tú has podido trabajar en esos procesos que le has logrado llegar o te has logrado relacionar con las personas. Bueno, por un lado, definitivamente la relación estrecha entre el trabajo social y la educación popular. Entonces, me parece que es muy estratégico. Y además, pues como decía Daniela también ahora, el tema de lo artístico y lo cultural y lo artístico también, estrecharlo un poco con esto, porque cuando, por ejemplo, uno trabaja con adolescentes o jóvenes, ellos les inquieta mucho ese tema de la cultura, el arte, y me parece que ese es como un agregado, por decirlo así,
que si uno puede o tiene también la habilidad y el interés del tema, eso nos puede ser de mucha utilidad para lograr procesos importantes, ¿sí? Y ahora que creo que, pues hablando como ya de estos que nos llama la modernidad, los chicos ahora quieren las cosas como rápido, ¿no? Como ya, como que quiero que... Y eso es totalmente contrario con los procesos comunitarios, porque precisamente los procesos comunitarios son de tiempo, son de un aprendizaje muy minucioso, cotidiano, ¿sí? Entonces yo creo que luchar con eso y con la idea porque es que finalmente lo que yo creo que uno utópicamente o digamos desde el sueño de la transformación es transformar realmente mentes, ampliar un poco el espectro frente a cómo vemos lo social, cómo podemos cada vez más mejorar que se llama la calidad de vida, ¿no? Tanto que hablamos con nosotros de la calidad de vida, pero realmente es ser cada día mejores como personas. ¿Sí? Y en ese cada día mejores como personas, porque Daniel ahora hablaba también acerca de cómo eso también nos atraviesa a nosotros mismos. Y muchas de las mujeres, ya aquí me refiero más a las mujeres, siempre reflexionamos esa entrega que tenemos a los demás, que es como supuestamente tan natural en nosotras. En trabajo social sí que más todavía, más aún, pero también hablando con algunas mujeres que son lideresas de años de liderazgo, de entregarse en tanto a los procesos, nos hemos dado cuenta que también hay un descuido de nosotras mismas. Yo creo que esa es otra cosa algo que nos está diciendo que paralelamente tenemos que hacer un trabajo también con nosotras mismas y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Sí, de hecho, pues porque eso también lo hemos conversado, ¿cierto? El tema del cuidado, en la salud también emocional de quienes estamos como haciendo ese trabajo, ¿no? Porque, bueno, y también un poquito, pues, no lo hemos hablado mucho, pero sí lo relacionamos con el tema también laboral de los y las trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale también por esa idea de que no es una profesión pues, bien paga, o que el cuidado no es algo remunerado, como algo remunerado, algo que tenga valor, y que es una de las reivindicaciones como muy profundas también del feminismo, ¿no? Pero precisamente en el tema de trabajo social es eso, ¿no? A veces entregamos y necesitamos también un trabajo propio, porque si desde adentro nosotros no logramos estar bien, pues ¿cómo vamos también a trabajar con las demás personas? Pero eso es muy paradójico porque yo, bueno, eso ya es muy personal, ¿no? Es muy paradójico porque cuando yo empecé como a sentir la necesidad y a despertar como ese tema de lo del liderazgo y de hacer cosas como fuera con la gente y eso, yo buscaba de alguna manera salir de mi realidad, de mi casa, ¿sí? Entonces era una válvula de escape y me sentía viva, entonces eso pues yo creo que puede darse en doble vía, ¿cierto? Puede que uno, o en el caso mío, por ejemplo, yo me di cuenta que podía hacerlo porque me arriesgué después de vivir, digamos, una adolescencia y una infancia muy como algo deprimida, como muy ensimismada. Entonces eso fue una cosa, un despertar grandísimo para mí. Yo como que descubrí que el agua moja, eso para mí fue tan grande, eso me hizo sentir que podía hacer tantas cosas. Y después fue que me vine a dar cuenta que existía algo que llamaba trabajo social, que era una profesión, que no podía estudiar eso. Yo dije, si no estudio eso, no estudio nada más. Eso es lo mío, esa fue. Es que yo creo que allí como que la clave, más allá de decir, no, es que yo no puedo hacer eso si primero no estoy bien yo, obviamente es lo ideal, ¿no? Pero yo creo que ahí la clave es estar muy atentos a qué pasa afuera y qué pasa adentro. Puede que yo
no pueda sanarme, porque también el tema de la sanación está como muy sobrevalorado, ¿no? Entonces hace esto y te sanas, es como que a veces no, a veces no. Temas de moda también. Exacto, Cliché. y resulta que hay personas que de pronto no están, digamos, dispuestas a llevar ciertos procesos personales porque no es el tiempo, pero digamos que si hay una tensión a que yo estoy trabajando en esto y también sé qué pasa adentro y sé que me voy a dar un tiempo para mí, para más adelante tomar un proceso, pero estoy consciente de qué es lo que pasa. Puede ser, sí, una válvula de escape, pero una válvula de escape que en algún momento me va a permitir también reflexionar sobre mí misma o sobre mí mismo. Entonces es como un vaya y venga permanente, pero lo importante es estar atentos. O sea, así tú lo quieras ignorar, eso te va a volver, como el claro. boomerang, se te va a devolver y te va a hacer también cuestionar. Sí, yo creo que escuchándola se me asocia muchísimo de que sin duda trabajo social es una carrera que todo el tiempo te hace cuestionar como profesional, y creo que esa es una de las diferencias a otras carreras, ¿no? Porque puede que tú seas administrador de empresas, pero no te va a ligar con algo personal o no tan cercano, ¿no? Pero trabajo social siempre te va a mover, y cuando yo escuchaba a Sonia que decía que era una necesidad de ella sentir ese poder, me hace pensar que también por eso hay una cantidad de mujeres apostándole a trabajo social y son en mayoría, ¿no? Pues debe también hablarnos un poco de qué está pasando en esas mujeres y qué quieren ellas poder lograr desde ahí. Es como una constante confrontación también, buscada un poquito, ¿no? Entonces yo trabajo en la comunidad, pero la comunidad también me está preguntando sin querer, bueno, ¿qué está pasando contigo? Entonces, con eso yo decía, como que más allá de iniciar procesos X o Y para mi sanación, que vuelvo y lo digo, es lo ideal, porque necesariamente tenemos que estar bien, pero pues también como que nos va permitiendo estar atentas, y eso yo creo que el primer paso para un buen proceso es estar atentas con uno mismo y estar atentas con las personas que acompañamos. Y eso es coherencia, porque la coherencia, o sea, eso de querer ser, ¿cómo se dice? Generar en otros, aportar a esto que queremos como mejorar, que nuestra sociedad, nuestra manera de vivir, pero también tiene que preguntarnos, bueno, pues, qué persona estoy siendo también, o sea, es que no puede ser una cosa ligada a la otra, o sea, y de verdad, si uno lo quiere evitar, en algún momento lo va a confrontar a uno por la coherencia. Y mire que pasa en muchos espacios, o sea, los mismos políticos, en la psicología también, o sea, así como desde lo ético, pero la coherencia desde lo que es nuestro rol profesional a cómo somos como personas. Los médicos, por ejemplo, médicos que no se cuestionan que están obesos, por decir algo, ¿sí? Entonces, eso dice algo también del profesional y de la persona. Entonces, esa coherencia, yo creo que también una búsqueda y ese equilibrio y esa coherencia, pues cuesta a veces. Por ejemplo, yo pienso que el tema de la coherencia es muy complejo, como que a veces nosotros decimos es necesario, cuando estábamos en las conversas del círculo de profundización que te contaba Dani ahorita, era lo que siempre hablábamos, ¿no? Cómo ser coherentes con lo que hacemos y nosotros como personas, ¿no? Cada uno está como en su proceso de, como hacia adentro de trabajo consigo misma, pero yo pienso que cuando estamos en un espacio de trabajo, ¿no? Cuando a veces estamos trabajando para un proyecto, como que es muy duro a veces hacerlo, ¿no? Como que, pues particularmente siento que yo he colocado algunos límites en mi trabajo y yo trato como de llevar en esa coherencia y de estas cosas sí, estas cosas no, y a veces uno siempre pone ese límite, bueno, hasta donde yo llego y trabajo en esto, o hasta donde definitivamente por respeto a la comunidad y a la gente con la que trabajo, no. Pero para muchos profesionales, porque yo creo que aquí, pues digamos que entre nosotras, ha estado como esa facilidad de hacerlo en los espacios que nos hemos desarrollado como laboralmente, ¿no? Pero en el círculo hablamos con otras mujeres trabajadoras sociales que tenían otros espacios. Hay una de las compañeras que trabajaba en un centro de acogida. Entonces, las dinámicas eran muy diferentes. Entonces, era muy complejo como estar en ese punto medio como de qué hago, está también mi vida laboral y pues, lo económico.
pero también está esas ganas como de trabajar desde lo que sabemos que queremos acompañar. Sí, y mira que, por ejemplo, si uno representa una institucionalidad y uno, digamos, hay un contrato de por medio, hay unas políticas institucionales, y uno como que no se encuentra con muchas cosas de eso, lo confronta uno todo el tiempo. Yo creo, y ahora estoy más convencida que nunca, que definitivamente tenemos que crear cosas propias. Porque si no siempre vamos a estar todo el tiempo como en la incertidumbre, en la angustia de que estoy haciendo parte de esto, que de pronto no estoy muy de acuerdo, pero definitivamente no hay otra opción y entonces me tocó aquí y entonces siempre uno está ahí con esa angustia. Pues la compañera que va a iniciar no es para que te prevengas, pero yo creo que más que eso es como para que de verdad se agencien cosas propias, se construyan propuestas desde el organizativo propio, ¿sí? Este tema del desarrollo endógeno, de la autogestión, o sea, eso yo cada vez siento que hay que trabajarle fuerte a eso, porque hay organizaciones que de pronto se quedan muy rezagadas, haciendo cosas como muy pequeñas, de pronto también es cierto que también es por todo el contexto social, también porque no hay suficientes apoyos también para el organizativo, porque bueno, por muchas situaciones, pero yo creo que es la gran apuesta que sí hay que hacer desde lo comunitario, porque si no vamos a estar todo el tiempo desde la profesión, por ejemplo, buscando que nos contraten los que tienen el recurso, que nos contraten los que sí tienen, digamos, como, sí, que han venido como protagonizando ese tema de los programas, de los proyectos, y como que no vemos más salidas y nos toca a veces hacerlo por necesidad. No, ni quien tiene el recurso tiene el poder. Y en ese sentido, quien tiene el poder impone muchas veces. Y a eso nos hemos visto pues enfrentados desde la institucionalidad. Y justamente esa institucionalidad nos impone esas formas de llegar a la comunidad. Y son formas que a mi parecer, pues en lo personal y desde mi experiencia, terminan siendo muy instrumentales. Entonces, llegue allá y haga esto y presente puntualmente esto. Pero los procesos ricos que a uno le gustaría, por lo menos yo, he sido muy cercana a procesos artísticos, a mí me encantan, digamos como, por lo menos hace mucho tiempo, creo que ha sido una de las pocas experiencias que resaltó desde mi profesión, y era la posibilidad que me brindaba una institución para la que trabajaba de construir, o sea, de literalmente insertarme en una comunidad, aprender de todas las poblaciones que estaban allí, y según ese aprendizaje que yo podía captar de ellas, hacer propuestas. Entonces no era llegue con los objetivos y con las propuestas, sino llegue, conozca, hable, quédese allá una tarde. O sea, no había ese afán como de que presentar. Por supuesto que tiene sus pros y sus contras, porque institución es institución y hay ciertas imposiciones, pero creo que fue como una de las más humanas. Y entonces allí hicimos grupos de adulto mayor donde, sin saber nosotras de ejercicios de adultos mayores, podíamos compartir con ellas y en algún momento, bueno, entre todas construir unos ejercicios que nos gustaban. O sea, entonces era una búsqueda de las señoras con nosotros y nosotras que éramos las profesionales, pues que llegamos con un saber, pero las mujeres que estaban allá eran finalmente quienes nos decían: queremos hacer esto. Entonces nosotras que ayudamos a hacer, a gestionar un poco esas ideas. De ahí para allá, ellas eran las dueñas de esas ideas, las dueñas de cómo las querían desarrollar. Y fue súper lindo, y lo mismo con los niños, con los jóvenes, los adolescentes, con las mujeres, cómo rescatar la historia también, cómo ayudarles a ellas mismas a rescatar lo que querían de sus historias a partir de la comida, porque fue un proceso súper bonito. Entonces yo creo, para mí, hasta ahorita, digamos, es como un ideal, ¿sí? Llegar a una comunidad, conocerla y desde allí agenciar o aportar en esa agencia que ellas mismas proponen y tienen. Con lo que dice Dani, recuerdo también algo que es otro de los tips. Y es que en todos los procesos que uno esté, acompañe o haga parte, pues se vincule como
parte de la organización, cómo se va sistematizando y cómo se va recogiendo esa experiencia, cómo se va como pensarnos en esas maneras, esas técnicas, esas alternativas para ir recogiendo la memoria de lo caminado. Esa memoria de lo caminado, bueno, por un lado, tanto que pues en trabajo social y que se habla tanto del tema de evaluar. Y a veces las evaluaciones se quedan en unos datos o en una información y, ay, sí, esto es todo lo positivo y esto es lo... pero de ahí no pasa más, o sea, eso realmente no trasciende y como que nos olvidamos de eso que evaluamos para continuar el camino. Entonces, la sistematización, la memoria para eso, para la evaluación, pero una evaluación que tenga de verdad una trascendencia en el caminar, ¿sí? Y yo conozco, o sea, hay evaluaciones que se hacen con tanto, pensándose tanto la herramienta, la técnica, se demora incluso un tiempo importante también para hacerla. A veces hasta informes todos bien bonitos y chévere y todo, pero uno va y se da cuenta que, bueno, pero eso que se dijo ahí y eso cómo se aplicó, cómo se tuvo en cuenta para la siguiente planeación o cómo lo tuvo en cuenta el grupo o la comunidad para que no sigamos cayendo en los mismos errores o para que empecemos a potencializar cosas nuevas. Entonces, me parece muy importante eso, o sea, esas dos cosas, ¿no? La evaluación y la memoria. Vale. No, iba a decir que eso que dices es muy importante porque, pero eso era lo que hablamos ahorita, ¿no? Del tema de la teoría, como de la práctica, como esa división, pues que a veces como que la empezamos a sentir en la academia y que es difícil como ver la relación. Y para mí precisamente es desde ahí, o sea, desde ese ejercicio de recoger como la memoria, es como recogemos, como también aprendemos de esa experiencia y también como que generamos conocimiento, y es un conocimiento situado, o sea, generamos conocimiento de esa misma experiencia para esa misma experiencia, porque es que a nivel de conocimiento es como lo que se valida, lo que es válido, como homogéneo, como general, que tiene pues ya un sentido pues científico y comprobable, bueno, pero para mí como que debemos apostarle a cómo aprendemos de esa propia experiencia y cómo devolvemos esa misma experiencia, o sea, cómo generamos conocimiento a partir de esa experiencia situada. Y por eso pues, me parece fundamental, porque es que es verdad, o sea, los tiempos, lo que nos generan, si trabajamos en un proyecto, las limitaciones que nos generan, pues es lo que nos genera problemas en lo que venimos hablando ahorita, ¿no? En el tiempo que le dedicamos, en la posibilidad de acercarnos, en la posibilidad de aprender, de construir nuevas cosas. Digamos que yo siempre he tratado de utilizar como el arte como la manera de trabajar, pero por ejemplo hay contextos en los que con jóvenes donde el arte funciona de alguna manera, pero hay otras cosas que ellos quieren hacer. Y es también tener esa posibilidad de escuchar y de aprender otras estrategias, como no quedarme con esta es mi manera y desde ahí trabajo, sino como, bueno, qué funcionó, qué no funcionó y cómo yo genero nuevo conocimiento y nuevas metodologías para trabajar con esas personas. La verdad, yo me siento muy confrontada, pues primero escuchando el caso que ahorita comentó Dani, porque pues es un caso, digamos que muy exclusivo, ¿no? Dentro de esas propuestas que uno podría tener laborales. Pero también cuando Sonia habla de construir lo propio, cómo construir lo propio también desde trabajo social implica hacer trabajo no remunerado. Y eso realmente, o sea, tiene un costo y un costo para esa persona que decide dar esa labor. Y cómo también desde allí, entonces, seguimos trabajando para la sociedad sin darle un lugar como privilegiado a esa profesión, porque es algo que yo me vengo pensando desde mi tesis, cómo posicionamos a trabajo social como algo que requiere ser remunerado, ¿no? Entonces, mira que en ese sentido me parece muy importante que todos los procesos comunitarios tengan esa articulación interinstitucional, es decir, que dar a conocer el proceso, porque muchas veces nos quedamos haciendo las cositas nosotros allí, no difundimos lo que está haciendo la organización. Y claro, pues la gente no se da cuenta porque es que además no logramos el radio de acción pues de todo el barrio o de parte de la ciudad, ¿cierto? Por más que quisiéramos, pues tampoco, a menos de que trabajemos en redes con organizaciones. Pero me parece que hay que tener muy presente siempre en
organizativos, cómo se articula con lo público y lo privado. Y yo creo que ese ha sido un error que las organizaciones comunitarias pues se han tenido, porque de pronto no tenemos todos los elementos que quisiéramos para poder hacer un trabajo, digamos, con una mirada más amplia, una mirada más desde que esto que estamos haciendo pequeño puede lograrse un impacto, y no nos quedamos en cosas chiquitas, sino que cómo logramos. De hecho, me parece que el trabajo en redes, que también ha venido teniendo un auge de unos años para acá en el Oriente, con intentos fallidos, pero que nos ha mostrado, nos ha revelado cosas, o sea, la incapacidad que tenemos también de tener un diálogo de organizaciones que se la están jugando desde el territorio y la entidad pública y lo privado, y que también están en el territorio, que se están beneficiando, que tienen sus programas, sus proyectos, que están en el mismo territorio. Yo creo que nosotros tenemos que pensarnos siempre cómo hacemos cómo interactuamos y cómo generamos espacios con lo público y lo privado. De verdad ha sido un placer conversar con nuestra invitada, Sonia, muchísimas gracias. Ustedes quienes nos están escuchando también. Y bueno, antes de hacer el cierre, quisiera darles claridad que como este tema ha sido tan amplio, tendremos una segunda parte donde podremos escuchar voces desde los territorios de mujeres que han sido lideresas y que trabajan también en el acompañamiento de procesos desde sus experiencias mismas, lo que lo hace un conocimiento muy valioso que quisimos tener en cuenta en estos encuentros sonoros. Y así pues la invitación es a que estén muy pendientes al próximo capítulo y que nos puedan seguir desde las redes sociales. En Spotify como Encuentros Sonoros Paz y Género, en Facebook como Escuela Política Feminista Travesías por la Paz y en Instagram como @Paz y Género. Bye bye. Adiós. Nos vemos.